Buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy. Bien, esperamos que hoy se integren nuevos alumnos o no nuevos, sino que más alumnos. Como siempre, damos la bienvenida a los primeros que se están integrando. Geraldine Martínez, bienvenida. Bien, damos la bienvenida a Moisés Bedoya, Ariadna, José Luis Saltillo, bienvenidos todos, cada uno de ustedes, y me da mucho gusto trabajar en este tipo de, pues, canal, vía o forma de comunicación. Bien, entonces Geraldine, Ariadna, José Luis Saltillo, María Dolores, ¿ok? Bien, Moisés Bedoya, Ariadna, Mariana. Bien, todos bienvenidos. ¿Esperamos a alguien más o empezamos? ¿Ustedes dicen? Bien. Yo digo que esperemos. ¿Perdón? ¿2 minutos? Sale, esperamos a alguien más, se están integrando. Queremos romper un poco de el récord de asistencia, los alumnos de la escuela Sor Juana Inés de la Cruz de la ciudad de Puebla, Bachillerato General Estatal. A través de este medio estamos desarrollando nuestras actividades que de alguna manera ya empiezan a ser cotidianas y que nos están dejando una enseñanza más allá de lo que tradicionalmente en el aula se puede uno imaginar. Entonces aquí tenemos una forma diferente de comunicación, tenemos una forma diferente de participación y tenemos otras alternativas y posibilidades técnicas. Bien, en este momento 2, 4, 6 alumnos, Miguel Ángel Díaz Castillo, José Luis Saltillo, etcétera. Bienvenidos todos. Yo creo que ya con ellos empezamos nuestra actividad. ¿Les parece? ¿Alguien Sí. o todos me están escuchando? ¿Mi voz es clara? Perfecto. Sale. El objetivo de la clase de hoy es aprender a valorar la importancia del carbón en la naturaleza. Aprender a valorar la importancia del carbón en la naturaleza. Y entonces, la pregunta es la siguiente. ¿El carbón cómo se produce? ¿O cómo es que llega a donde se tiene que consumir, utilizar? Muchos ya sabemos, ¿no? Hay un carrito en nuestro medio o un triciclo donde va una persona con sus tamalitos. Pero los tamales no los puede vender fríos. Y entonces lleva un anafre o brasero, como le llamamos nosotros, pero lleva ahí una cantidad específica de carbón que va prendiendo o que va calentando los tamales. Y entonces, para nosotros es común y general ver en las esquinas de algunas zonas de la ciudad, pues las personas que van ofreciendo los tamales calientitos. Pero ¿con qué están calentando los tamales? Pues con carbón. Hay otros que se atreven a llevar su depósito de gas y ese depósito de gas pues va conectado a una estufa, pero ya se requiere un dispositivo más grande, más pesado para poder moverlo y poder seguir calentando. Entonces, el señor que lleva los tamales utiliza un tipo de carbón. ¿Qué tipo de carbón
ustedes se imaginan que es el que lleva. Y entonces, para esto, decimos que hay una clasificación de carbón según su naturaleza. ¿Cuál sería esa clasificación del carbón según su naturaleza? ¿Alguien me dice cuál sería la clasificación del carbón? Bueno, Miguel Ángel, Alondra, ¿cuál sería esa clasificación del carbón? Bueno, busqué, dice que hay 5 tipos. Dice la altráctica, la puya, lignito, la tapa y coque. No sé si esté bien. Bien, pero dijimos también que algunos eran el producto de una investigación científica y que se producían en el laboratorio. ¿Sale? ¿Cuáles son los que se producen en el laboratorio? El que tiene forma esférica, que es hueca, fullerenos o fullereno, el que es una como capa plana y el que viene como tubo. Y entonces, esos son producidos en laboratorio, pero de manera natural se produce el carbón y se puede, ¿cómo se llama?, encontrar de manera natural cuando se quema un bosque y a ese tipo de carbón que la gente va y recoge o quema la madera y obtiene un producto negro, etcétera, le llamamos carbón vegetal, el que se produce por la oxidación o por la quema de la madera. Pero hay otro carbón que posiblemente pocos lo conozcan de la generación de ustedes, el carbón mineral. Y ese carbón mineral es el que en su tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, utilizaban para mover las locomotoras de vapor y entonces quemaban el carbón mineral y ese carbón mineral podría producir más calor que el carbón vegetal. Y entonces, el carbón mineral es una de las clasificaciones y el carbón vegetal es otra. Aunque en la naturaleza también se puede encontrar como grafito y como diamante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos formas de encontrar carbón, o 3 o 4. En la naturaleza como carbón vegetal, en la naturaleza como carbón mineral, y para eso pues hay minas. Esas minas contienen el carbón que se llama mineral porque es el producto del carbón de los cuerpos que se han transformado. Nuestro cuerpo tiene una cantidad muy alta de carbón y que se ha transformado como mineral a lo largo de los siglos y que se ha petrificado, que se ha hecho como una piedra. Entonces, cuando ese carbón ya llegó por el tiempo a una situación como de piedra, su clasificación es carbón mineral. Pero cuando se encuentra en la naturaleza como el producto de haber quemado madera, pues ese es un producto nuevo relativamente y entonces se clasifica como carbón vegetal. Bien, ¿por qué hay minas de carbón? ¿Por qué hay minas de carbón? En el norte de nuestra república, Coahuila y otros lugares, sí se extrae el carbón de las minas. Y entonces, en esos lugares, la gente baja en la profundidad de la tierra, trabaja sus horas, rompiendo la capa de tierra que hay ahí o las capas de roca, y su intención es extraer el carbón mineral. En Europa y en otras partes del mundo, en Estados Unidos, se sigue extrayendo carbón en las minas. Y entonces ese carbón mineral tiene una aplicación o tiene un uso
a nivel industrial. Entonces, a nivel industrial, se utiliza el carbón mineral porque de él se extrae una cantidad grande de energía calorífica o se utiliza para la transformación industrial. ¿Sale? Entonces, tenemos consideración de que el carbón como fuente de energía calorífica se obtiene como carbón mineral y como carbón vegetal. ¿De acuerdo? Dentro del carbón vegetal, pues es el que normalmente se compra en el mercado. El que tenemos la oportunidad de adquirir con facilidad. ¿Sale? 1 kilo de carbón, ¿qué será? Costará 25 pesos. No tengo la oportunidad de saber el precio actual, pero hasta lo anuncian. Carbón de encino. Aquí en nuestro medio, cerca de la ciudad de Puebla, hay una montaña llamada La Malinche o Malinche. Y entonces, del lado de Puebla, hay una población que se llama San Miguel Canoa o Miguel Canoa. Sí, es San Miguel Canoa. Y los pobladores de esa región se han acabado los bosques con la intención de cortarlos primero, ponerlos a quemar de una manera ordenada, cubiertos con tierra, etcétera, y el producto final es el carbón que llevan a los mercados para que la gente que vende taquitos, tostadas o cualquier otro tipo de antojito tenga la oportunidad de generar calor en un anafre, en un brasero u otras cosas que nosotros conocemos como estufas, así rústicas, y que tienen la oportunidad de mantener caliente lo que la gente va ofreciendo de comer a lo largo de su camino. ¿Sale? Y entonces ellos cortan los árboles, los someten a una forma de quemarlos y además producen el carbón. Y ese carbón, pues, le está dando mucho problema a la naturaleza, porque aparte de que se están acabando el bosque en las faldas de la Malinche, aparte de eso, pues están vendiendo un producto que, sumado uno otro de los vendedores que hay en la calle, tienen un efecto de contaminación de humos. Y entonces es no benéfico para nuestra salud, pero tiene ciertos efectos económicos. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Ahora, ya clasificamos carbón mineral, carbón vegetal, pero ¿cómo se aplica en la industria totalmente como materia prima? ¿Cómo se utiliza en la industria como materia prima? Esa materia Las centrales prima, eléctricas, ¿perdón? en las centrales eléctricas y esas, bueno, las fábricas donde se necesita un alto combustible. En las generadoras de energía eléctrica que tienen la oportunidad de generar calor por medio del carbón mineral, calientan agua, producen vapor y lo Y inyectan ese mueven los vapor hilos, ¿no? a presión en unas turbinas para poder generar electricidad. Muy bien, Moisés, perfecto. Pero también se utiliza el carbón por ejemplo, en la medicina, en la producción industrial como conservador, puede ser como conservador de ambientes secos y como absorbentes de humedad. Por ejemplo, en este tiempo, la gente que va en la calle y que lleva su cubreboca, hay la oportunidad de utilizar unas, ¿cómo se puede decir? Mascarillas aquí, que tienen dos dispositivos a los lados, o uno en cada lado,
De tal manera que esos dispositivos llevan un cojincito aquí como filtro, y ese cojincito como filtro tiene como materia prima carbón activado y otras sustancias. De tal manera que el carbón activado no va a permitir que pasen algunos cuerpos o objetos o partículas, y entonces ese tipo de mascarilla tendrá un rendimiento favorable en contra posiblemente de los virus que nos están afectando en estas fechas. Entonces, el carbón activado como un contenedor, tan solo como contenedor, para que no llegue a nuestro aparato respiratorio y no nos afecte. Bueno, lleva otras sustancias, este tipo de mascarilla o de dispositivo de protección que también utilizan los mineros, utilizan algunas otras personas que tienen que ver con lugares contaminados por polvos, bacterias y otro tipo de situación. Bien, entonces se obtiene el carbón activado de alguna de las fuentes del carbón mineral o posiblemente del carbón vegetal. No lo sé, pero ustedes podrían investigarlo a través de una tarea que dejaríamos, que sugerimos en este momento. La tarea es, escriban por favor, ¿cuáles son las fuentes que se cuáles son las fuentes de las cuales se obtiene un tipo de carbón llamado carbón activado? Ese es muy importante en la industria de los alimentos, en la industria de las bebidas alcohólicas y en algunas otras aplicaciones importantes. ¿Cuál es la fuente de donde se obtiene el carbón activado? ¿Y cuál es su utilidad para beneficio de los humanos? ¿Cuál es su utilidad para beneficio de los humanos? Esa sería, ¿cuál número de tarea? Creo que la número 4. Entonces, revisen y apunten bien con claridad cuál es la tarea, qué fecha. La fecha de hoy es 28 de abril del 2020. Clase de química con el grupo primero B o segundo semestre, grupo B. ¿De acuerdo? Bien. Para este momento ya hemos abarcado algunos elementos de la clase de hoy, algunas situaciones, algunas partes del objetivo. Aprender a valorar la importancia del carbón en la naturaleza. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Bien, pero ¿qué más está relacionada con el carbón? ¿Qué más está relacionada con el carbón? Miguel Ángel, Alondra, José Luis Saltillo, ¿qué más de la naturaleza está relacionada con el carbón? ¿Qué otra cosa muy importante? La, Los ¿cómo se llama la? carbohidratos. ¿Fuerte? El diamante. Carbohidratos. Uno a la vez. Ah, sí. Ya Los dijeron el carbohidratos. diamante. Pero el otro compañero, fuerte, acérquese al micrófono. Los carbohidratos. Los carbohidratos, pero los carbohidratos de alguna manera Yo. guardados en los alimentos, ¿no? Sí, carbohidratos, carbón y hidrógeno. A esa mezcla se le llama carbohidrato. ¿Sale? En las frutas, en las verduras, en la mayor parte de lo que comemos están contenidos los carbohidratos. Y también los carbohidratos están contenidos ¿dónde? En la sangre, no, bueno, también. ¿En dónde, perdón? Bueno, el carbono es una parte fundamental de la vida, ¿no? Porque sin carbono no podría haber vida. Así es. ¿Sí? Entonces, en nuestro cuerpo, nosotros estamos formados con una cantidad inimaginable de partículas de carbón.
¿De acuerdo? Y como dice Moisés, el carbón como un elemento central de la vida. ¿Sale? Nosotros. Pero algo que está también de moda en estos días es el petróleo. El petróleo como una fuente riquísima de petróleo, de carbón. Y entonces, debido a esa cantidad grandísima de carbón contenido en el petróleo, es como se considera que el petróleo es la fuente más importante que tiene la humanidad para la cuestión de los hidrocarburos. ¿Sale? Hidro de hidrógeno, carburo de carbón. Entonces, del petróleo se obtienen cantidades grandísimas de elementos benéficos para la vida diaria, para la vida moderna. ¿Por qué? Pues a donde veamos, a donde busquemos. Por ejemplo, nuestros lentes, esto, pues es una derivación de los productos que se obtienen del petróleo. ¿Sale? Nuestra ropa, si es de poliéster, entonces también es un derivado del petróleo. ¿Qué otra cosa? Pues los trastes, estos dispositivos para conservar la comida y miles de elementos con los cuales nosotros estamos acostumbrados a ¿qué? Convivir. Por ejemplo, el cuerpo o la parte externa de la computadora con la que estamos trabajando, pues es un material pues sintético, un tipo de plástico o un tipo de elemento, el cual también tiene carbón. Entonces el carbón obtenido del petróleo y ese petróleo obtenido de la naturaleza que está en el subsuelo, se tiene que rascar poquito, mucho o extra mucho en el suelo, o se tiene que rascar en el fondo del mar, y para eso, pues, existen las técnicas de sacar el petróleo a través de las plataformas. ¿De acuerdo? Y entonces, la importancia del petróleo es grande. El petróleo genera guerras, el petróleo genera conflictos entre diferentes países, el petróleo genera comodidad, porque los aparatos, por ejemplo, de la medicina, un aparato de rayos X, uno de estos de diagnóstico muy avanzados, la estructura y su cuerpo están más o menos formados con una buena cantidad de elementos derivados del carbón. Y entonces, la comodidad que nos brinda a la vida moderna, los derivados o los productos que se obtienen del carbón son muchísimos. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestra tarea, la clasificación de por qué el carbón activado tiene una importancia en la vida diaria, en la vida industrial, etcétera. Bien, ahora, alguien de ustedes decía de unas estructuras esférica, plana y de tubo, los nanotubos. Bien, pero estas se producen en los laboratorios. Y esa situación, ese producto de laboratorio, ahora se aplica en algunos aspectos de la medicina. Un nanotubo va conteniendo en su interior alguna sustancia, que esa sustancia está dirigida a cierta parte de nuestro organismo y entonces la va a arrastrar el torrente sanguíneo y justo cuando llegue al punto donde se pretende que haga su efecto, este carbón se empezó ya a desintegrar para que cuando llegue al punto en el tiempo adecuado, se haya desglosado o se haya roto la estructura y lo que tiene contenido ahí sea liberado. De tal manera que la medicina moderna aplica en su situación algunas estructuras de carbón como las que se han mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hacemos un resumen.
¿Quién me ayuda a hacer un resumen? José Luis Artillo, José Jesús Antonio, Abimelech. ¿Quién de ustedes ayuda a hacer un pequeño resumen? Gerardo Gavito, hoy es tu oportunidad de participar. Para tu calificación, que sea muy adecuada. Gerardo Gavito, ¿nos puedes ayudar? Sí, profe. ¿Nos puedes Sí, claro. ayudar para empezar a generar la conclusión de la clase de hoy, por favor? Bueno, pues no estuve en la clase desde el inicio, pero desde el momento en que entré, pues estaba hablando del carbono, de cómo es que en la Malinche, los habitantes que están cerca y de la comunidad de Canoa, pues de alguna manera empiezan a talar los árboles y generan pues el carbono, ¿no? Y lo usan para su beneficio de ellos. Empezó a hablar igual de los carbohidratos en la vida, como decía Moisés, que es muy fundamental en la vida porque sin el carbono no habría vida, y de los carbohidratos que pues nos aportan los azúcares al cuerpo. Bueno, Muy sería bien, mi conclusión. muy bien, la aportación, perfecto. Bien, ¿qué faltaría decir, Mariana? Como conclusión, ¿qué faltaría decir? Algo que nos ayudes a decir. El petróleo, por ejemplo, como una fuente de riqueza o como una fuente de conflicto. El petróleo como una fuente importante. ¿Qué podemos decir? ¿Algo en particular? Algunos países en Medio Oriente pues están en conflicto. Por ejemplo, Irán, Irak, Arabia Saudita y otros países de por ahí el rumbo tienen guerras, tienen conflictos, pero resulta que son los países que más producen. Más producen. Abajo a la izquierda, Mariana, está un micrófono. Abajo a la izquierda de tu pantalla hay un micrófono y ese micrófono tiene una línea así en diagonal. Oprímelo ahí en esa parte y entonces tendrás la oportunidad de ya conectarte a la clase. Bien, entonces el petróleo como fuente de riqueza, como generador de sustancias y productos muy importantes para la vida moderna, pero también como una fuente de conflicto. Y esa fuente de conflicto, pues de alguna manera no es beneficio para la humanidad. Entonces, el carbón en su expresión como generador de energía calorífica vegetal o mineral, ¿sale? O como generadora de aspectos industriales, el carbón activado, los derivados del petróleo, porque también el petróleo es riquísimo en carbón, ¿vale? Entonces, estamos llegando ya a nuestro tiempo de finalizar la clase. Ya construimos nuestra conclusión, más o menos. Hemos dejado una tarea, pero quiero que por favor las tareas las vayan juntando y el martes de la próxima semana ya las empiecen a enviar, de preferencia al correo, al chat, al WhatsApp, que más o menos ustedes tienen ya conocimiento del número de teléfono al que pueden mandar, ¿de acuerdo? Entonces, pues me empiezo a retirar porque ya llegamos a el tiempo en el que nos empiezan a mandar los primeros mensajes para retirarnos. Entonces, en este momento tenemos casi 10 minutos para concluir nuestra clase. ¿Bien? Entonces, ¿alguien más puede aportar o quiere aportar algo?
Geraldine, ¿quiere aportar algo? Ariadna, Jesús Antonio, ¿quiere aportar algo? ¿No? Oiga, profe, bueno, una pregunta. ¿Qué podría sustituir al carbón? ¿Qué podría sustituir al carbón? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, el hidrógeno es una fuente que actualmente está en investigación, ¿sí? Pero el hidrógeno obtenido desde el agua. Y esa cuestión de que el agua la rompen en sus moléculas originales, por un lado hidrógeno y por otro lado oxígeno, es un intento de hacer que la energía del futuro no dependa del petróleo, no dependa de los bosques, no dependa del carbón mineral, porque son fuentes que se van a agotar en algún momento. Y por otro lado está la energía atómica, los generadores de calor a través de la energía atómica, ya sea como energía de fusión o de fisión. Hay una diferencia. La fusión es cuando se juntan dos elementos. Dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos de hidrógeno. Y entonces, la bomba de hidrógeno es una expresión de cómo generar energía, una cantidad de energía grandísima, pero en un tiempo corto. Tan corto que esa energía posiblemente no se pueda controlar. ¿Sale? Y la otra energía que está pensada para sustituir al carbón o al petróleo, pues la energía atómica de fisión. Fisión, cuando un elemento se va rompiendo y entonces se rompe tan rápido que tiene que ser controlado, pero ese control es una especie como de, ¿qué será? Una malla que hace que hay explosión por todas partes, pum, 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 a la velocidad de la luz. Pero solo alguna parte de esas explosiones atraviesa ese punto de control y ofrece su calor a una fuente de agua, y el agua se calienta por ese tipo de energía que se deja pasar, y entonces la fisión, que es rompimiento de un cuerpo que es radioactivo o que es inestable, es la que se conoce y la que se maneja ahora en la producción de energía eléctrica u otro tipo de aplicaciones, que es la que se obtiene del uranio 238, que es inestable. Entonces, es tan inestable que está produciendo chispas, energía calorífica, pero que no la dejan que explote. Y al no dejarla que explote, entonces es una energía que están controlando. ¿Y qué creen que controla esa energía? Barras de grafito y de otros tipos de materiales que son capaces de absorber los choques de la ruptura de las partículas atómicas que están sucediendo en el lugar donde se está generando la reacción termonuclear. Entonces, esa sería otra fuente de generar calor que no depende del carbón. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues nos retiramos, jóvenes. Yo les agradezco que hayan estado aquí en la clase del 28 de abril del 2020. Química 2, aprender a valorar la importancia del carbón en la naturaleza. El carbón como generador de energía o como generador de riqueza, como generador de nuevos materiales o como generador de conflictos entre los países que tienen el petróleo y que no se ponen de acuerdo para venderlo, para producirlo. Entonces, uno a otro quieren hacer de las suyas con el otro. Y entonces se inicia la guerra o se inicia
la discusión, la falta de acuerdos y toda una serie de conflictos. Pero el carbón como generador de vida también, porque si no, pues en casa no tendríamos el gas que se utiliza para cocinar nuestros alimentos y por lo tanto, ese gas, pues, ¿dónde estaría? Todavía ahí enterrado en la tierra o contaminando nuestro ambiente. ¿Sale? Pues no queda más que agradecerles a cada uno de ustedes y por favor lean un poquito porque vamos a seguir con el tema del carbón. ¿De acuerdo? Entonces, pónganse a leer y participen en las próximas clases. Bien, gracias Geraldine, José Luis, Gerardo, Jesús Antonio, Yasmín, Lorenzo, Alondra, Abimelech, Moisés y todos los que participaron en la actividad de hoy. Gracias.